vamos a hablar de muchas cosas, porque tenemos aquí a distintos representantes del sector, pero yo quiero empezar con un dato, ¿no? Para ponernos un poco a todos en ambiente. Según Pricewaterhouse, para 2030 ya el 95% de las nuevas matriculaciones de vehículos van a ser eléctricos e híbridos. Esto parece que es de aquí a dentro de muy poquito, ya ni 8 años, estamos en 2023, vamos a decir a 7 años. Pero es un reto importante, puesto que esto va a significar que vamos a necesitar alimentarnos todavía de más energías renovables, teniendo en cuenta el panorama que tenemos ahora también con la guerra en Ucrania, esa posición del continente para cortar la dependencia energética en Europa. Nos estamos dando cuenta que al final tanto la situación del parque automovilístico como la del correcto funcionamiento de la economía en Europa pasan por lo mismo, por ser un continente energéticamente sostenible. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Pero vamos a mirar hacia el futuro de la movilidad en líneas generales, porque para que todo esto sea posible necesitamos que importantes grupos automovilísticos, como los que tenemos presentes hoy aquí, inviertan en ello. También necesitamos, por ejemplo, neumáticos reutilizados, en otras palabras, que reciclemos, que tengamos también, por ejemplo, baterías más amplias y eficientes. Es por ello que vamos a hablar ahora mismo de todo eso con todos estos representantes. Bueno, hago de nuevo las presentaciones. Muchas gracias a Isabel López Rivaduella. Ella es directora de Comunicación y Marketing en Signus Ecovalor y vicepresidenta de UAS. Muchas gracias. Oye, importante, tenéis los micros, ¿verdad? Porque si no, no sé cómo vais a hablar. Vale, perfecto. También muchas gracias a Concha Caja, directora de Comunicación Corporate e Interna en Stellantis España, a José Luis Rodríguez, director general de Afane, y a Roberto Besmans, Key Account Manager y responsable de formación técnica en España y Portugal de Clarios Iberia. Bueno, importante reto, como decimos, por delante, 2030 como fecha, que parece que es un número redondo, ¿no? Lo que sería en materia de sostenibilidad. Es cierto que es una fecha muy repetida en ocasiones para fijar criterios medioambientales. ¿Por qué? Es una pregunta que os quiero lanzar, porque por otro lado, yo he comentado este dato de nuevas matriculaciones limpias para esta fecha, pero también la misma consultora dice que para 2030 lo que será el 80% del stock de vehículos seguirá siendo todavía de combustión. ¿Significa esto que aunque digamos que un 95% de estas nuevas matriculaciones vayan a ser eléctricas o híbridas, el cambio todavía tardará más en sentirse en lo que vamos a decir en la calle? ¿Tomo yo? Por ¿Está ejemplo. encendido? No lo sé, ¿se oye? Sí, se oye perfectamente. Bueno, nosotros en Stellantis vamos un poco más allá. Cuando tú dices 2030, estamos comprometidos a que el 100% de mix de ventas de turismos en Europa sea eléctrico, 100% eléctrico. Es decir, vamos por ese camino. Tú decías las energías, hay muchas maneras. Es decir, si queremos llegar a cero carbono, hay muchas maneras de hacerlo. Tenemos que producir de una manera, consumir de una manera y movernos de una manera diferente. Por ejemplo, tú decías, ¿pueden faltar energías? Nosotros tenemos 3 fábricas en España, Vigo, Madrid y Zaragoza. 2 de ellas ya tienen energía fotovoltaica y la otra la va a tener el año que viene. Zaragoza, entre la energía del viento y la fotovoltaica, en 2024 a principios cubre el 80% de la energía que necesita. Digo por poner ejemplos. Si hablamos de economía circular, si aplicamos los principios que nosotros vamos a hacer de remanufacturar, reparar, reutilizar y reciclar, el 80% de los materiales nos los ahorramos en los coches respecto a los que ahora gastamos y un 50% de energía. Es decir, yo creo que el pensamiento tiene que ser hacerlo diferente, de alguna manera, pero todo el proceso. Producir, consumir y movernos. No sé los demás si estáis... Bueno, tenéis otro micro por ahí para que también vayáis hablando por esta zona, pero sí que es cierto que es importante destacar que por la parte del papel de las compañías estáis cumpliendo, pero claro, también hay que ver cómo se traslada todo esto al final, pues al usuario final. No sé si queréis comentar algo. Paso el micro por ahí. Bueno, hablabas del año 2030 porque tenemos todos un reto como sociedad, porque viene marcado por Europa con el Green Deal europeo, que marca que en el 2030 tenemos que llegar al 55% de la descarbonización, ¿no?, de toda Europa. Con lo cual, vamos, tenemos a la vuelta de la esquina esa fecha, con lo cual, evidentemente, todas las empresas y todos los consumidores, usuarios, etcétera, etcétera, toda la sociedad, tenemos que ser conscientes de que estamos ante un cambio de vida.
de la que estábamos acostumbrados hasta ahora. Por supuesto que las empresas tienen que empezar a pensar en materias reciclables y recicladas, pero también porque no nos queda otra, no solo por los objetivos que tenemos, sino porque ahora mismo yo entiendo que la mayor parte de las empresas están notando una gran escasez de materias primas y tienen que ver esas materias en otros materiales, digamos, otras materias primas de carácter secundario que provienen del reciclaje. En nuestro caso, por ejemplo, desde Signus, que nos dedicamos, somos la entidad sin ánimo de lucro responsable de la gestión de los neumáticos fuera de uso, tenemos el gran reto, y José Luis ahí lo sabe bien, de que hoy por hoy los neumáticos fuera de uso no sirven para fabricar nuevos neumáticos, pero sí que desde los fabricantes están trabajando en incorporar nuevos materiales, incluso trabajando en que algún material procedente del neumático fuera de uso pues se vuelva a incorporar en el proceso de fabricación. Yo creo que ese tiene que ser el gran reto por parte de toda la industria, por parte de las empresas, por supuesto, desde lo que es la innovación y el desarrollo tienen un muy importante reto ahí. Y luego, sobre todo, trabajar en la parte de industrialización, que quizás en España es donde estamos un poquito más cojos. Tenemos muchas ideas, trabajamos en muchos proyectos de innovación, pero yo creo que a la hora de poner en práctica y de poner en marcha algunos proyectos, pues quizás ahí nos queda un poquito más deberes por hacer. Luego vamos a hablar de esos deberes con la parte de financiación también, Isabel, pero yo quiero conocer cuál es vuestra visión de cómo va a afectar también a todo este proceso de cambio, ¿no? de los modelos de uso de vehículos, porque también tenemos un cambio en la forma en la que nos trasladamos, ya no por el tipo de vehículo que utilizamos, sino porque ahora se usa mucho también ese transporte compartido. Tenemos la irrupción del coche autónomo incluso, que eso, bueno, sí que parece que está en una fase más posterior. Pero ¿cómo veis que va a transformar esto también la movilidad y, sobre todo, cómo va a ayudar a que alcancemos ese futuro sostenible tan ansiado? José Luis. Sí. Bueno, pues mira, hoy he venido en un carsharing hasta aquí, que es una nueva forma de movilidad que yo creo que ya se está extendiendo en las principales ciudades. También los patinetes, que es otro de los nuevos modos de movernos, bicicletas, el vehículo eléctrico, por supuesto. Todos tienen en común una cosa, bueno, varias cosas, pero entre otros todos tienen neumáticos y yo creo que por eso los fabricantes de neumáticos tenemos también aquí una posición importante, ¿no? Somos parte de esta nueva movilidad sostenible que todos buscamos. Siguiendo un poco, además, los comentarios que hacía Concha Caja, efectivamente el sector del automóvil tiene un compromiso claro en 2030 de utilizar materiales más sostenibles y, evidentemente, todos los que fabricamos componentes para el sector del automóvil tenemos que seguir esa inercia, ¿no? Y bueno, también lo comentaba el viceconsejero anteriormente, pues todas las normativas y Europa en este sentido se ha marcado el gran objetivo de ser el garante o el primer perseguidor de la sostenibilidad a nivel legislativo, pues nos va marcando un poco la ruta a todos los fabricantes de cómo debemos realizar nuestros productos para cada día pues estar alineados con estas políticas, ¿no? Yo creo que productos más sostenibles, fabricación menos contaminante, con energías más limpias, estos productos que sean pues cada día más eficientes y, por supuesto, y como decía también Isabel, utilizando productos reciclados, porque sabemos que vivimos en un único planeta con recursos limitados y tenemos que aprovechar lo que tenemos. Fijaos, estáis hablando mucho de productos reciclados, en este caso de neumáticos, pero no nos damos cuenta de cuántas cosas de las que utilizamos día a día son recicladas. Papel, incluso la ropa ahora, los materiales que compramos en muchas tiendas, si nos fijamos en la etiqueta, son materiales reciclados. Los neumáticos, ¿cuántos neumáticos en muchos vehículos nuevos ya son reciclados? ¿Todavía es un paso importante? No, yo como comentaba, para nosotros el reto es que hoy por hoy los neumáticos fuera de uso no sirven para fabricar nuevos neumáticos. Con lo cual, aunque es verdad que hay algunos materiales que sí que se están incorporando, pero de manera todavía en plan piloto para la fabricación de algunos nuevos neumáticos,
Hoy por hoy no es posible, por el proceso que sufre el neumático de vulcanización, es irreversible y entonces para nosotros pues está el hándicap de que tenemos que trabajar para buscar nuevos usos y nuevas aplicaciones. ¿Y dónde se encuentra esa productos. segunda vida, Isabel? Pues ya esa que segunda estamos en vida materia? yo creo que a veces no somos muy conscientes, yo creo que ahora cada vez más, pero los tenemos en nuestro alrededor, en los suelos de seguridad de parques infantiles, como relleno de césped artificial, que es la principal aplicación que ahora mismo está en riesgo, además, porque hay una posible prohibición de este uso por parte de Europa, con lo cual ahí se nos añade un nuevo problema de a ver a dónde destinamos estos materiales. Y luego, que yo creo que está muy en línea con lo que va a ser la movilidad sostenible también, es su uso en carreteras, que para nosotros es el gran destino del neumático reciclado hoy por hoy. Las prestaciones mejoran sustancialmente. Y sin embargo, pues este año, que estuvimos ayer con la reunión de cierre casi del año, destinamos tan solo el 3,5% a este uso. Tiene que haber un poquito más de apuesta por materiales reciclados, tiene que haber más confianza en nuevos materiales, que quizás estamos muy poquito acostumbrados a innovar y a probar nuevos materiales, porque también, bueno, pues luego hay intereses de algunas empresas en apostar por otros materiales que no son reciclados. Y realmente yo creo que estamos ante un cambio de paradigma, estamos ante un cambio y una transformación de la sociedad en general, que nos toca a nosotros como generación, pero realmente los que lo van a tener que acabar de impulsar y consolidar son nuestros hijos, pero que los tenemos también aquí ya dejándonos a nosotros la salida y a ellos la entrada. Bueno, ya que estamos hablando de neumáticos, enseguida vamos con otras temáticas, pero para hacernos una idea del impacto que esto puede tener, ¿cuántas toneladas de neumático se pueden llegar a reciclar en España en un año? Y ¿cuál es el impacto en términos reales en la reducción de la huella de carbono? Bueno, en neumáticos al año nosotros gestionamos, bueno, va variando un poco en función de la puesta en el mercado, pero cerca de 200.000 toneladas gestionamos cada año. Huella de carbono, depende a lo que te refieras. Nosotros hacemos nuestra medición de huella de carbono de la actividad, que es muy pequeñita a nivel, en el alcance 1 de empresa, pero es muy grande a nivel de la gestión, porque nosotros recogemos en 25.000 talleres y luego tenemos que transportar esos neumáticos y destinarlo a unas 13 instalaciones que tenemos repartidas por toda España. Ahí hay mucho que mejorar todavía y sobre todo cuando podamos incorporar estos materiales en la fabricación de nuevos productos, pues ahí se reducirá sustancialmente la huella en los procesos de fabricación de cada uso, ¿no?, al que se le dé. José Luis, ¿coincides en línea con las palabras de Isabel? Sí, efectivamente. Yo creo que hemos pasado un poco del cálculo de huella de carbono del producto a lo que es a todo el proceso de fabricación, ¿no? Yo creo que es importante ver la contribución que tenemos tanto en el proceso de producción, en las plantas productivas. En España tenemos 7 plantas de producción de neumáticos y digamos que catalogadas o clasificadas como de las más productivas a nivel europeo. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien y reduciendo el consumo de energía en cada una de estas plantas. Para la fabricación del neumático se utilizan del orden de unas 200 materias primas diferentes y también aquí se está trabajando en utilizar fuentes diferentes del petróleo, pues utilizando fuentes bionaturales o incluso materiales reciclados, como decía Isabel, es uno de los grandes retos que tenemos y ya se está probando y en pequeñas cantidades estamos viendo que se avanza. También el producto, y esto es algo que el consumidor probablemente no sepa, el neumático es capaz de ayudar a reducir el consumo de combustible de los vehículos o en el caso de los vehículos eléctricos de aumentar la autonomía, es otra de las grandes contribuciones que el sector tiene y, por supuesto, al final de la vida, pues todo el proceso de reciclado, ¿no? Hemos pasado pues, de encontrar aquellos cementerios de neumáticos hace ya pues, unas décadas, ¿verdad?, que tan mal recuerdo nos traen a todos, pues a que en estos momentos el 100% de los neumáticos que se venden en este país pues se reciclan, se reutilizan y ya no encontramos en neumáticos en ningún sitio, ¿no? Has comentado una cosa interesante que quiero preguntaros a todos también como expertos del sector, porque otro de los retos que tenemos, más ambicioso todavía, es llegar a esas emisiones netas cero en 2050. ¿Qué papel va a tener en todo ello los biocombustibles? Porque has comentado que esa es otra de las alternativas. Se estima que por cada un 1%, ¿no?, que aumentemos de este biocombustible, se llegan a reducir hasta 800.000 toneladas de CO2.
¿Es una alternativa también a tener en cuenta para este cambio hacia una movilidad sostenible? Me refiero una alternativa al vehículo eléctrico, porque sí que es cierto que este cambio sería mucho más rápido, ¿no? Solo habría que cambiar en este caso lo que hay en el tanque. Nosotros tenemos ya en vehículos comerciales más grandes que utilizan más kilómetros, tenemos mezcla de motor eléctrico y de hidrógeno también. Pero yo creo que en todo este debate, tú antes has dicho que había distintas formas de movilidad. Yo creo que nos acordemos de una cosa, que es que la movilidad es la libertad, cambió la sociedad. O sea, que tú ahora puedes coger un coche en propiedad, compartido, lo que fuera, y te puedes ir a la playa o a un pueblo donde no llega el autobús, ni llega el tren, ni llega el aeropuerto, es libertad. Entonces, toda esta transición tiene que hacerse de manera que no se produzca una fractura social. Es decir, si todos estamos obligados al eléctrico y el eléctrico es carísimo, al final la libertad de movilidad solamente la van a tener unos pocos. Entonces yo con esto quiero decir que todo esto que hablamos de reciclar, nosotros en 2030 ya vamos a sacar algunos coches que el 40% de los materiales van a ser verdes, van a ser reciclados, etc. Y todo eso se tiene que hacer para que al final la movilidad siga siendo democratizada. Es que se me había quedado lo de la movilidad antes de distintos tipos. Porque los jóvenes muchas veces nos sacan carné simplemente porque no tienen dinero ni para el carné ni para el coche. Que movernos nos gusta a todos, quiero decir. ¿Sabes? Y preferimos ir en business que en turista en un avión. Por supuesto, eso es así. Entonces yo creo que el debate tiene que ser también cómo hacer que la movilidad no se pierda como derecho y como libertad de toda la sociedad, dentro de que sea verde, etcétera, etcétera. Yo me había quedado ahí metido y ahí lo meto en la conversación, no sé qué pensáis. Yo desde el mundo de la batería, en el que estamos aquí, nosotros estamos reciclando el 98% de las baterías que se salen al mercado, usamos el 90% de ese reciclaje, se usa ya para la fabricación de las nuevas baterías, pero como dice ella, todo esto está generando que tenemos que ir a un vehículo eléctrico en el cual la batería es mucho más cara que lo que teníamos hasta ahora, tenemos unos procesos mucho más caros, el coche es más caro, con lo cual estoy de acuerdo contigo que tenemos que aprenderlo a hacerlo más barato, pero también es verdad que estamos hablando de en este caso el litio, que es una materia prima cara, que no es abundante, con lo cual el precio es alto, y aparte que estamos hablando que el litio va a generar unos coches eléctricos que va metido con toda la electrónica del mundo, con lo cual no solo vale una batería de litio para poder arrancar el vehículo, sino que necesitamos otra segunda batería o una tercera batería para poder tener la seguridad, para poder tener esos mandos que tenemos en el coche, todos los temas electrónicos que tenemos, el navegador, queremos tener un señor que le decimos, por favor, dime dónde está esta calle, y el coche te contesta. Queremos un coche autónomo. El coche autónomo necesita un soporte detrás, con lo cual tenemos que estar muy preocupados con eso, pero si, como dices tú, no tenemos la posibilidad de llegar a esos vehículos, va a ser muy difícil el cambio. Cuando hablabas tú de que en el año 2030 tenemos que vender el 95% de los coches con cero emisiones, ¿qué hacemos con todo lo que tenemos y cómo llegamos a esos coches? Es decir, esos vehículos que se van a quedar antiguos y se están quedando antiguos, si no le damos un apoyo desde las instituciones para que se pueda cambiar esos vehículos, será imposible poder llegar sin tener el cambio de vehículo antiguo. Es decir, queremos la movilidad, pero no queremos quedarnos sin coche. No queremos que dejarnos, solo no podemos ir en patinete ni podemos ir en bicicleta hasta Barcelona. Ni los 6 de aquí que tenemos coche eléctrico. Seis personas. Exacto. Que, por cierto, José Luis me ha recordado antes que quería preguntar otra cosa, ya que hemos preguntado cuántas personas de aquí tienen un vehículo eléctrico o híbrido, ya que has venido, en este caso en un coche compartido, ¿quién de aquí ha venido hoy en patinete eléctrico o, en este caso, en un car sharing? Que levante la mano. Todavía nos baja más el porcentaje. 3 personas tenemos. Sin duda los retos son importantes. Aprovechando, Roberto, que has abierto el melón, como quien dice, de las baterías, sí que es cierto que, por otro lado, lo que es la Unión Europea en materia de regulación se sigue poniendo más estricta para llegar a ese objetivo que tiene claro y establecido de emisiones netas, porque a partir de 2027, en este caso, adelantamos todavía más la fecha, los fabricantes tienen que ser capaces de recuperar hasta el 90% del níquel y cobalto utilizados
y un 50% en el caso del litio. Yo creo que es otro de los retos para alargar la vida útil de estas baterías. ¿Cómo lo afrontáis? Bueno, pues con mucho trabajo estamos intentando trabajar mucho con las recicladoras. Nosotros hemos adquirido hace poco una recicladora para poder trabajar en cómo reciclar de futuro ese litio y poder llegar a esos niveles. En Estados Unidos, Clarios está metida dentro del proceso a nivel mundial de cambio de reciclaje de este tipo de productos y ver, sobre todo, cómo usar una segunda oportunidad a esa batería, porque esa, a día de hoy tiene un reciclaje mucho menor que una batería de ácido plomo convencional y tenemos que trabajar en mejorar eso, porque si queremos que el 95% de los coches lleven ese tipo de batería, pues tendremos que trabajar todos más y buscar nuevas alternativas para ese reciclaje. Estamos trabajando para poder llegar en eso, invirtiendo sobre todo en nuevas recicladoras y en nuevos usos para esas baterías. Y en la actualidad, desde el punto de vista también por el lado de las baterías, ¿tiene España la capacidad de asistencia al automóvil y producción suficiente o todavía el recorrido es largo? Vamos a ver, a día de hoy la capacidad de producción sí está, porque en España tenemos, pues nosotros por ejemplo tenemos 4 fábricas y podemos fabricar baterías de convencionales y de ácido plomo, y sobre todo la parte de litio se fabrica más en la parte de Asia y los fabricantes tenemos allí las inversiones a día de hoy para hacer el litio. Pero para el volumen que tenemos actualmente sí hay capacidad y habrá que ver si en el futuro, pues como decía ella, pues hay nuevas fórmulas como el hidrógeno y biocombustibles para poder soportar, porque probablemente solo con el litio va a ser muy complicado asumir esos volúmenes que se está hablando. Fíjate, has comentado el mercado asiático. Creo que en la intervención del viceconsejero de Medio Ambiente también había comentado que, pues en este caso, China podía ser un motor económico importante para el cambio, a fin de cuentas por el coste. Ya sabemos que, bueno, pues que muchas veces la economía asiática, pues sobre todo saca pecho de tener unos costes más reducidos. Vamos a hablar de financiación aquí en España, porque ¿qué os ha parecido el PERTE, el famoso PERTE del vehículo eléctrico conectado? Una convocatoria que al final pues ha quedado en gran medida desierta por la de obstáculos a las que se han tenido que enfrentar muchas empresas que lo han solicitado. ¿Es lógico que se queden incluso millones por el camino? Bueno, yo desde mi punto de vista particular no me parece normal que tengamos las ayudas para poder desarrollar eso en nuestro país y se pongan muchos obstáculos. Es decir, creo que es un poco contradictorio lo que ha pasado. No entendí, yo no estoy muy metido en qué ha pasado exactamente, pero es contradictorio. Es decir, que no aprovechemos las ayudas que nos da Europa para desarrollar nuevos desarrollos para el futuro y en España no hemos sido capaces de gestionarlo bien para poder llegar. En este caso, Concha, por ejemplo, desde Stellantis, habéis sido unos de los destinatarios de estas ayudas. ¿Cómo habéis visto lo que ha sido el proceso? ¿Ha sido complicado? Sí, el proceso es complicado, pero siempre es en tema de ayudas y así, ¿no? Nosotros sí que hemos conseguido, lo que pasa es que no hemos conseguido suficiente para lo que necesitamos, pero por un tema de fechas. Ahora mismo nosotros están decidiendo qué fábricas hacen los coches en los próximos años, ¿vale? Y, o sea, qué fábricas, ahí somos competidores entre nosotros, no competimos con otras marcas, somos los de Stellantis, competimos contra nosotros mismos. Los nuevos modelos tienen que ir sobre unas nuevas plataformas, que son nuevas. Para eso es lo que necesitamos la inversión. Y ahora no necesitamos toda esa inversión, necesitamos cuando tengamos que poner esas plataformas para adaptar a las fábricas. Si no podemos adaptar las fábricas, estas fábricas dejarán de fabricar el día que se terminen los coches de combustión. Porque al final, para que te asignen un coche, tú tienes que ser productivo, hacer las cosas con calidad, tener un clima social adecuado, eso los sindicatos han sido ejemplares en España, pero luego también necesitas ayuda de las instituciones, porque todos los países de alrededor, Francia, el gobierno francés, se ofrece a dar ayudas a Stellantis. Italia igual, Marruecos, Alemania, Francia y Alemania van a tener gigafactorías Stellantis. Entonces, de esas 3 patas tenemos que sumar la 4ª. ¿Por qué? Porque eso es lo que luego te da trabajo para muchos años. Si no tienes esas plataformas, se terminó en cuanto se empiecen a hacer los nuevos coches. No sé si me explico. Entonces, ha estado bien el PERTE, ha sido bien comprendido,
hemos recibido, pero por tema de fechas, digamos que necesitaríamos que se prolongara o que hubiera temas. No sé si me he explicado así bien, pero eso sería la situación ahora mismo de las 3 fábricas españolas. Y, bueno, José Luis, no sé si vas a añadir algo. Sí, a mí me gustaría introducir un tema en este punto, yo creo que es importante, y es qué ocurre con el dato compartido, ¿no? Cada vez los componentes, los vehículos, son capaces de generar más datos que al final aportan información, ¿no? Yo creo que quizás uno de los problemas que ha habido es que, bueno, pues se está legislando sin saber exactamente qué es lo que la sociedad quiere, qué es lo que la sociedad demanda o lo que la sociedad utiliza, ¿no? Entonces, yo creo que los diferentes sectores estamos defendiendo, ya hay una ley general para la gestión de los datos compartidos, estamos solicitando el que se implemente una nueva legislación específica para el sector del automóvil que nos permita saber cómo utilizamos cada uno de nuestros vehículos, cómo se desgastan nuestros neumáticos, cómo funcionan los frenos, cómo funcionan todos los componentes que van en los vehículos. Y esto, también enlazando un poco con lo que decía Concha, pues también va a permitir probablemente el democratizar la utilización de los vehículos, ¿no? Yo creo que ya lo estamos viendo en el sector de vehículos industriales. Ya no se habla, por ejemplo, en el caso de los neumáticos, de una compra de neumáticos tal cual, sino se habla de un servicio de utilización. Ahora mismo lo que se compran son kilómetros de utilización de un neumático y probablemente con esta ley de datos específica para el sector del automóvil, sabiendo cómo se utiliza cómo cada persona utiliza su vehículo, podemos también llegar a ser más asequibles, a tener vehículos probablemente cada día más compartidos, bueno, diferentes fórmulas, pero creo que lo fundamental es tener el conocimiento que creo que ahora mismo quizá no lo tenemos. Yo creo que es fundamental también una pregunta que has lanzado, ¿no? ¿Qué es lo que demandamos? Quedaos con ella porque antes de terminar os lo voy a preguntar a cada uno, ya que estamos varios representantes del sector en este escenario, eso sí, en una frase muy corta porque será para despedir. Imagino que esperáis que haya un segundo PERTE mejor planteado y más ambicioso. En este caso, Concha, yo creo que la segunda intervención va para ti con lo del PERTE. ¿Irá Stellantis a por una segunda convocatoria? Sí, vamos a ver según cómo se plantee, pero desde luego sí que vamos a hablar con las distintas administraciones para que comprendan lo que hay en juego y lo que necesitamos, empleos, innovación, empleos indirectos. Entonces sí, siempre intentaremos aprovechar todas las posibilidades como hacen todas las fábricas y todas las marcas de los países vecinos, ni más ni menos, con los que competimos. Las fábricas en Italia, las fábricas en Francia, las fábricas en Alemania, las fábricas en Marruecos. Entonces, para competir en igualdad de condiciones necesitamos que también nos apoyen los gobiernos y eso es. Bueno, sí. Pues veremos cómo evoluciona el asunto porque de momento poco más podemos comentar porque no se conocen más detalles. Os voy a lanzar, porque nos estamos quedando sin tiempo para ajustar, hago yo de polimalo hoy porque si no con Chimo nos quedaríamos aquí hasta las 5 de la tarde. Te quiero. Quiero saber si os preocupa, porque sí que hemos comentado también, no sé si ha sido Isabel en este caso, la cadena de producción. Tenemos muchos aspectos de los que ahora mismo andamos, vamos a decir, escasos. Semiconductores, microchips, dinero, por supuesto, para llevar a cabo todo lo que queremos. ¿Os preocupa que esta cadena de producción, para llegar a una movilidad sostenible, se rompa, se quiebre en algún punto? Bueno, indudablemente hemos sufrido primero con la pandemia del COVID que sufrimos todos, con los diferentes sucesos que hubo a continuación. Nadie jamás nos hubiéramos imaginado que un barco se podía quedar atravesado en mitad del canal de Suez y provocara el caos mundial en temas logísticos que ocurrió. Yo creo que, como también ha comentado el viceconsejero, en algún momento dado se hizo una apuesta excesiva en externalizar algunos de los procesos y de las compras de materiales y bueno, pues creo que en estos momentos nos estamos dando cuenta que quizás eso fue un error y estamos volviendo a traer a situaciones o ubicaciones más cercanas toda esta producción, ¿no? En el caso concreto de los fabricantes de neumáticos, pues están destinando anualmente del orden de un 3,5 de su facturación, 3,5 puntos de su facturación en proyectos de I+D+I y que, como decía anteriormente, en España concretamente tenemos 7 plantas de fabricación de neumáticos. Esto quiere decir que por encima de 100 millones de euros se invierten anualmente en este país para desarrollar procesos, para buscar materias primas alternativas, digamos, para mejorar
toda esta gestión logística y de productos y de producción que es necesaria para cada día aportar nuestro granito de arena a este desarrollo cada día más sostenible. Isabel, ¿algo que añadir? Que no sé si lo habías planteado tú, pero como te lo he lanzado. Bueno, yo creo que precisamente la pandemia del COVID nos hizo darnos cuenta de muchas carencias que teníamos. Es verdad que, como comentaba, en diciembre del 2019 se aprobó el Pacto Europeo, ya nos marcaban el camino a no depender a lo mejor tanto del exterior y a empezar a ser un poco más sostenibles en muchos aspectos, entre otros estos, la proximidad, el tener materias mucho más accesibles y no depender de terceros países. Y yo creo que la pandemia del COVID, dentro de las malas cosas que trajo también las buenas de impulsar la sostenibilidad. Yo creo que a lo mejor si no hubiera ocurrido aquello, hoy no estaríamos hablando en tantos foros de sostenibilidad, porque realmente la sostenibilidad, que en algunos momentos y en algunas empresas se planteaba como un tema un poco secundario, ¿no? Igual que en su día fue la responsabilidad social corporativa, hoy nos estamos dando cuenta de que la sostenibilidad, que abarca las tres patas, la economía, la parte social y el medio ambiente, son fundamentales. Y desde luego que como no tengamos eso en cuenta, pues muy probablemente pues no podamos seguir produciendo como estamos produciendo ahora, dentro de que tenemos que hacer ese cambio y de hacer una producción muchísimo más sostenible en todos los aspectos. No solo teniendo en cuenta los aspectos económicos, sino también los ambientales y sobre todo los sociales, que yo creo que a veces es la pata que olvidamos, ¿no? Bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Isabel, con que en muchas ocasiones las grandes oportunidades, ¿no? Salen pues, de profundas crisis, de importantes retos. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Yo creo que en este caso la situación no es diferente. Os comentaba que antes de acabar quería lanzaros esa pregunta, ¿no? Ya que estamos en una época muy navideña, además de deseos, ¿qué es lo que demandáis, en este caso, cada uno en representación de vuestro sector, pues para conseguir esa ansiada movilidad sostenible? Si quieres empezamos por ti misma, Isabel. Bueno, yo creo que además me lo van a copiar todos, porque yo creo que además se ha dicho aquí a lo largo de toda la mesa, es un poco las trabas administrativas que sean mucho más ágiles. Yo creo que es verdad que España tiene ese gran hándicap que pone muchas ayudas en marcha, pone muchos planes, hay muchas estrategias. Yo no conozco bien el PERTE de movilidad sostenible, pero ahora se acaba de aprobar el PERTE de economía circular y realmente tiene que ser todo mucho más ágil, porque si no, tanto las empresas como los usuarios muchas veces, cuando tenemos que acceder a las ayudas, pues a veces acabamos tirando la toalla. Pues ese deseo de Isabel para que no se acabe tirando la toalla. Concha. Pues es que no puedo quitar mano a Isabel, porque es que lo ha clavado. O sea, entonces me adhiero totalmente a Muy, pues si tuviese que hacer yo la lista de Reyes es larga, ¿eh? A mí se me ocurriría más de una petición. Pero aquí tiene que ver con movilidad y lo que podemos decir aquí, ¿no? Por supuesto. Vale. Entonces, eso, para una movilidad limpia y accesible para todos, necesidad de reiniciar el sistema, es decir, volver a hacer las cosas de manera distinta, pero todos los que estamos aquí, incluidas las administraciones. Pues reiniciamos sistema por la parte de Concha. Roberto, petición. Bueno, siguiendo la línea de ellos, pero nosotros lo que sí necesitamos es que para poder manejarnos al 95% en vehículos híbridos eléctricos y en el año 2030 necesitamos que el Gobierno se involucre en ayudar al cambio de ese vehículo antiguo. Es decir, no podemos tener un parque con 13 años y medio de antigüedad y querer que dentro de 15 años todo sea eléctrico y todo sea híbrido y con cero emisiones. Es muy complicado si no aportamos de la Administración unas ayudas para que la gente pueda cambiar esos vehículos e irse a ese tipo de vehículo con menos emisiones. Y José Luis, tienes la presión de ser el más original para cerrar la ronda. Bueno, yo, como no puede ser de otro modo, primero lo que me gustaría es felicitaros por estos 10 años y espero que nos sigamos viendo a lo largo de los próximos. Y bueno, pues también haciendo un guiño a vosotros, creo que es fundamental la comunicación, ¿no? Yo creo que es importante que exista una comunicación mucho más fluida entre todos los actores que formamos parte de las cadenas de valor bueno, pues cada uno de nuestro producto. Y bueno, pues esta mejora del entendimiento entre las partes, pues seguro que hará que, bueno, pues los planes a futuro pues sean más adecuados, tengan mayor cobertura y desde luego pues agraden más a todas las partes, que es lo que en algún momento nos está ocurriendo.
Bueno, pues daros las gracias a vosotros, porque realmente los medios comunicamos, pero si no tenemos a personas que nos cuenten cosas interesantes, poco podríamos contar. Así que las gracias a vosotros en esta ocasión, pues por habernos acompañado hoy en este evento tan importante y tan especial. Así que yo creo que ya es momento, ¿no, Chimo, de que paremos, nos tomemos un café, nos relajemos un poco? ¿No? ¿Todavía no? Queda lo más importante. Ah, es verdad. Perdón. Sí, sí. Déjame. ¿Cómo? Disculpa, quita, Sí, quita, sí. quita. Que te gusta que aparatar el protagonismo. Gracias. Gracias.